están? Bienvenidos a Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la televisión pública mendocina. Es un placer estar con ustedes compartiendo un nuevo sábado junto con Augusto Grilli-Fox. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás vos? La verdad, una alegría enorme estar de nuevo con ustedes, analizando los distintos temas que les traemos. En esta ocasión vamos a estar trabajando sobre lo que nos ha dejado este anuncio por parte del gobierno de Joe Biden en relación a la retirada de Afganistán, entre otros temas destacados. Exactamente, también nos vamos a meter con la situación en Alemania, con los intentos para imponer nuevas restricciones, restricciones uniformes para todo el territorio, así eso lo vamos a analizar, al igual que es lo que se espera también para lo que son las elecciones, y también Brasil, ¿no? Exacto, la situación en Brasil en relación a este contexto de pandemia, a la actualidad en materia política, social, sanitaria, y también ver las perspectivas en relación a lo que va a venir para el año que viene en materia electoral. Exactamente. En cuanto a lo que es la entrevista, nos vamos a ir a Cuba para analizar la situación de la retirada de Raúl Castro como el primer secretario del Partido Comunista. ¿Qué implica? ¿Qué implica también la designación de Miguel Díaz-Canel como el nuevo primer secretario, además de presidente, y demás, para lo cual tenemos una entrevista de lujo? Exacto, vamos a estar con Mateo Grilli, quien es un destacado periodista uruguayo nacido en Cuba, que además es corresponsal de Telesur y él es el director de la revista Caras y Caretas. Exactamente, así que muy interesante, no se lo vayan a perder. Y por supuesto también tenemos el segmento de medio ambiente y de la cuestión cultural, cinematográfico podríamos llegar a decirlo. Medio ambiente, vamos a hablar de economía y medio ambiente. Tal cual, así que ahora vamos con un pequeño video sobre los principales adelantos de este programa. Ahora nos vamos a Afganistán, como te anticipamos, en relación a justamente lo que ha planteado el gobierno de Estados Unidos con la salida de este país. Durante 20 años se desarrolló este conflicto, el cual nos ha dejado mucha tela por cortar. Exactamente, después de casi 20 años de que las tropas estadounidenses llegaran a Afganistán, se produce efectivamente la salida del ejército norteamericano y también de las tropas de la OTAN. Esto lo anunció el presidente Joe Biden la semana pasada. ¿Y qué implica? Implica muchas cosas. Quedan actualmente en Afganistán alrededor de 3.500 oficiales de la Guardia, entre soldados y oficiales también de las agencias especiales, ¿sí? De las Fuerzas Especiales norteamericanas. A un momento llegó a tener Afganistán más de 100.000 soldados norteamericanos en el año 2009 con Barack Obama. Una presencia muy fuerte a nivel de representatividad por parte de Estados Unidos, un conflicto el cual no está cerrado. De hecho, muchas críticas hacen referencia a que la retirada en parte es una derrota por parte de Estados Unidos, y de hecho la crítica más importante es que si genera una intervención con una lógica, valga la redundancia, intervencionista, hoy por hoy, ¿qué es lo que está dejando con esta salida y qué puede representar? ¿Hay riesgos de una potencial guerra civil? Sí. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar en tierra afgana? De hecho, hay guerra, o sea, hay posibilidades de que haya una guerra civil nuevamente, pero por eso tenemos que hacer un pequeño repaso de la historia. ¿Por qué Estados Unidos llega a Afganistán en un primer lugar? Bueno, llega en 2001, un mes después del ataque a las Torres Gemelas, con el argumento de que allí iban a derrotar todos los semilleros, porque allí se consideraba el semillero de los grupos terroristas. Llegan y nunca más se van, ¿sí? ¿Por qué? Porque se descubrió que en Afganistán había estado encubierto por los talibanes, que eran un grupo de insurgentes. Allí en Afganistán lo estaban protegiendo a Osama Bin Laden, que era el terrorista de Al-Qaeda, que fue el responsable intelectual de los ataques a las Torres Gemelas. La cuestión es que nunca más se retiraron. En 2011 asesinaron a Osama Bin Laden, pero nunca más se fueron de allí. Algunos argumentan de que hasta inclusive ni los mismos
distintos presidentes que han pasado a lo largo de todos estos años han tenido un argumento real de por qué Estados Unidos continuaba allí. La cuestión es que ahora se van en un momento muy crítico. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que los talibanes van a continuar, de hecho, que han tenido desde el año 1996, en 2001 estaban gobernando, después cuando llega la invasión norteamericana, se dispersan porque no podían enfrentar a Estados Unidos. Se ha descubierto, de hecho, por un informe de la Agencia de Inteligencia norteamericana, que están preparándose para invadir el gobierno afgano. Exacto, de hecho es ahí donde planteamos este riesgo, esta suerte de guerra civil que se podría llegar a dar y también empezar a interpretar qué ha representado todos estos argumentos por parte de Estados Unidos. En su momento, intervención en Irak, guerras, armas químicas, no aparecieron las armas químicas. Por otro lado, 20 años en Afganistán, no hay resultados concretos. Entonces, justamente esta lógica intervencionista que están planteando, que han desarrollado históricamente, no tienen forma de argumentarla. Y también hay que ver qué va a pasar con otros conflictos como lo es la situación en Siria. Exactamente. La cuestión, el argumento de Joe Biden para retirar a las tropas norteamericanas dice que tiene que ver con que la guerra allí en Afganistán no se va a resolver, estén ellos o no estén digamos, interviniendo el país, que ya es hora de traer de vuelta a las tropas, a los soldados norteamericanos a casa. La cuestión es que realmente está dejando de lado una cuestión muy importante, porque probablemente haya una guerra civil y los talibanes que han juntado fuerzas durante todos estos años van adquiriendo cada vez más poder, y esto sería muy peligroso para la sociedad y puntualmente para las mujeres, porque los talibanes, recordemos, cuando ellos estuvieron en el poder, se hacen un grupo islamista radical que imponen justamente una versión extrema del Islam, que lo que ellos quieren es eliminar todo tipo de influencias extranjeras en el territorio de Afganistán, como por ejemplo el cine, la música, el teatro, y prohibirle a las mujeres que estudien, que trabajen. Entonces habría realmente un gran retroceso en lo que serían los derechos de la mujer. Exacto, islamistas sunitas, de hecho ellos responden a esta estructura, y también en territorios donde se empezó a formar justamente estructuras como lo fue Al-Qaeda, como lo fue ISIS, y hemos visto también lo que ha representado históricamente. Así que vamos a ver cuál es también la respuesta de la comunidad internacional, que de hecho los aliados de la OTAN han van a retirar. Han planteado la misma lógica, y más allá del hecho de que se retiren, de hecho no hay discusión en el objeto de que se retiren y de que no se aplique intervencionismo. El tema es cómo, de qué manera y qué resultados puede llegar a tener. Exactamente. La fecha final para poder retirar las tropas es el 11 de septiembre, cuando se cumplen los 20 años del atentado a las Torres Gemelas. Hay que ver qué es lo que pasa. La OTAN sí ya, anunció que también va a retirar sus tropas, y también está teniendo algunas críticas propias. En el mismo Estados Unidos, por ejemplo, Mitch McConnell, el líder de los republicanos en la Cámara Baja, lo que dijo fue básicamente que le están entregando a Afganistán al poder de los enemigos. Exacto, y hay que ver también la realidad en relación a la política interna de Estados Unidos, cómo se está manejando esto por la propia mezquindad o la politización de este conflicto, que va mucho más allá de la diferencia que puedan llegar a tener republicanos con demócratas. Exactamente, así que vamos a estar atentos. Pero ahora tenemos que pasar a otro tema. Nos vamos a ir hacia Alemania, ¿te parece? Totalmente. Para analizar qué es lo que ha estado ocurriendo allí. Bueno, resulta que hace unos días atrás hubo una serie de movilizaciones, unas 500 personas se manifestaron enfrente de la sede del Ministerio de Salud para protestar en contra de las nuevas restricciones que quiere imponer Angela Merkel. 70 personas más o menos fueron las personas detenidas, pero esto derivó en poder nosotros analizar de qué se tratan estas restricciones que quiere imponer Merkel. Exacto, de hecho esto se da en un contexto en el cual el avance de esta, algunos dicen tercera ola, cuarta ola, hay que ver bien, hay que analizarlo en el sentido de las repercusiones que ha generado sobre todo en Europa el COVID-19, y justamente qué representan estos sectores que se manifiestan sin cuidados. De hecho plantean principalmente el no uso de barbijos, y después hay varios argumentos que plantean desde distintas perspectivas, como el criterio de las vacunas, que no se quieren dejar vacunar por distintos argumentos. También son críticos desde la perspectiva de las libertades individuales, a que no le pueden imponer el uso sanitario de ningún tipo de artículo. Entonces se empiezan a dar estas manifestaciones que dan la suerte también de actos violentos, por los cuales
intervino el gobierno las fuerzas públicas de Alemania y dejaron bastantes detenidos. Exacto, casi 70 detenidos. La cuestión es que lo que están protestando es básicamente por estas restricciones que quiere imponer Angela Merkel, que hay que reconocer que fueron aprobadas por el Bundestag, que es la Cámara Baja de Alemania, y que lo que buscan es justamente tratar de reducir la circulación en Alemania para evitar la propagación del coronavirus, teniendo en cuenta esto que decías vos, Augusto, de la propagación de la tercera, cuarta, hasta se habla de una quinta ola, porque realmente el territorio está muy afectado. De hecho, el domingo pasado se hizo un homenaje por las más de 80.000 personas que han fallecido por coronavirus. Entonces, lo que están buscando con estas medidas es lograr la restricción, o sea, lograr que no circule tanta gente y evitar la propagación de la enfermedad. Dentro de las medidas tienen que ver, digamos, hay mucha protesta. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer es que aplicar medidas para todo el territorio federal, con la diferencia, digamos, de cómo venían trabajando. Entonces ellos, al aplicar medidas uniformes y homogéneas para todo el territorio, ningún estado, que son los Länder, puede llegar a reprochar o no puede llegar a protestar para que se aplique estas medidas. Esto, como decíamos, algunas de las medidas tienen que ver con la restricción de circulación desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana, prohibición de reuniones familiares y de reuniones sociales, también la no poder salir del territorio de más o menos unos 10 kilómetros lejos de lo que sería su territorio, o sea, de su casa. Entonces son distintas medidas que se aplicarían de manera uniforme teniendo en cuenta la cantidad de positivos. Si se contagian 100 positivos cada 100.000 habitantes, lo que esto afectaría básicamente a 330 distritos de los más de 400 que hay actualmente. Tal cual, algo que también tenemos que tener en cuenta es que este tipo de acciones en Alemania se están dando de una forma más concreta, pero en Francia se están dando medidas. Exacto, en Italia se están tomando medidas. En España no somos el único país que está tomando medidas en relación a estas situaciones y de hecho también en relación a lo que es la escolaridad de los distintos países también se ha retrotraído porque también se ha analizado la perspectiva y la lógica que los grandes rebrotes se han dado cuando se han reactivado en forma presencial los distintos cursados. Sí, igual en Alemania se va a continuar con las clases presenciales. Sí, la idea es continuar con las clases presenciales, salvo que se detecten 200 casos cada 100.000 habitantes, y ya con la perspectiva de que si hay 100.000, digamos, hay 100 contagios cada 100.000 habitantes, se empiezan a hacer testeos para todos los chicos. Allí en Alemania se va a continuar con los colegios abiertos, pero en distintos países no, hay retroceso en cuanto a esto. Las medidas han ido y han vuelto. De hecho, vemos lo que pasó también en Israel, donde han vuelto con las actividades, pero ya empiezan a marcar nuevos picos en lo inmediato. Es todo un desafío poderlo restablecer y sin duda que el principal desafío va por las cadenas de vacunación y por lograr las inmunidades de rebaño. Exacto. Y algo que también tenemos que agregar con respecto a Alemania puntualmente tiene que ver con que todo se está preparando para las elecciones legislativas. Se van a realizar el 26 de septiembre y Angela Merkel no va a estar más. Angela Merkel ya anunció que se va del poder después de 16 años. Entonces todos los ojos están puestos en qué va a pasar. Y esto es muy importante porque ha surgido el Partido Verde como uno de los partidos que tiene más chances de llegar a lograr la victoria en las elecciones legislativas, porque ya se designó a quien va a ser la líder, que es justamente la líder, o sea, la candidata por el Partido Verde es la líder del Partido Verde, Baerbock, que tiene una intención de voto aproximadamente entre un 22 y un 23%, frente también a cómo viene cayendo en las encuestas el Partido Conservador, que es el partido de Angela Merkel, que es justamente la Unión Cristiano-Demócrata. Una realidad que la venimos analizando hace tiempo, de hecho no sorprende esta situación en relación al crecimiento que ha tenido en forma paulatina los espacios verdes en Europa. En los últimos tiempos. Exacto, de hecho vemos que la cuarta parte del Parlamento Europeo es el Partido Verde. Y después también tener en cuenta los antecedentes de las elecciones municipales en Francia, donde se dio un crecimiento abrupto, 7 de 10 municipios los ganaron partidos verdes, y también entender cuál es la propuesta relativa, porque acá hay una reinterpretación en relación a lo que generan, a la propuesta que generan en materia económica. Tienen una perspectiva, podríamos decir, principalmente liberal, con perspectivas socialdemócratas en materia social. Es ahí donde se genera una propuesta que por ahí rompe con las estructuras partidarias
clásicas, con la cual sale de la propuesta de la izquierda clásica y con la propuesta de la derecha, y trata con el argumento de reinventarse a las necesidades que se van planteando, de ir adaptando estas tendencias liberales por un lado y socialdemócratas por otro. Por el otro, exacto. Bueno, ahora todo puede definirse en el escenario alemán en cuanto a lo que serían las elecciones, y de hecho se está hablando de algunas posibilidades, porque si bien ha venido cayendo en lo que serían las elecciones, o sea, en lo que sería la intención de voto, el partido de Angela Merkel ya se designó a quién va a ser el candidato, que va a ser Laschet, que básicamente Laschet es el candidato más moderado dentro de lo que sería la disputa que se venía dando internamente. Entonces tiene alguna que otra posibilidad, entonces se habla de inclusive una unión entre el Partido Conservador y el Partido Verde. También se habla de que si sigue creciendo en las encuestas el Partido Verde, podría ser una unión con el Partido Socialdemócrata, o sea que todo puede estar por pasar allí en Alemania. Es ahí donde también tiene su particularidad y es totalmente distinto la forma en la que llegan a un gobierno, a las maneras, al sistema presidencialista que tenemos nosotros. Totalmente, es muy distinto. Pero nosotros tenemos que cambiar de tema. Exacto. Tenemos que hablar de Brasil. Nos vamos a ir a Brasil puntualmente para analizar qué es lo que dejó la resolución de la Corte Suprema en cuanto a ratificar la anulación de las condenas contra Lula da Silva. Tal cual, de hecho lo que está proponiendo esta medida, de 11 que estuvieron presentes, 8 acompañaron la decisión de Edson Fachin, y 3 estuvieron en contra. Esto ha sido un golpe para el bolsonarismo muy importante, sobre todo entendiendo que viene en bajada, que viene en picada, e interpretando que el pésimo manejo de la pandemia lo ha colocado y lo está llevando al piso del respaldo que podría llegar a tener. De hecho, se hablaba entre un 25 y 28% de apoyo que hoy tendría, lo cual se entiende que no bajaría mucho más porque es el frente más fuerte que tiene de respaldo. Exactamente, así que la situación es bastante crítica, y también teniendo en cuenta esta designación por parte de la Corte Suprema. Lo que en realidad dice la Corte es que no es que considere inocente a Lula, sino que considera que tiene que ser juzgado por la justicia federal, porque bueno, fue parcial Sergio Moro al condenarlo de esta manera. Pero lo habilita a presentarse en las elecciones, como vos decías, para 2022. La cuestión es que también esto se conjuga un poco con la crítica que ha hecho Bolsonaro hacia la Corte, en cuanto dijo que si Brasil decidía volver a votar a Lula da Silva, merecía sufrir. Es complejo, difícil Jair Bolsonaro a la hora de analizarlo. Sí. Es irritable también en el sentido de que cuesta interpretar cuál es la lógica o la concepción de la democracia que tiene, algo que es evidente y efectivamente no ha delimitado. Pero fíjate lo que dijo el otro día encima, que la única forma por ahí de solucionar algunas cosas era a través de la dictadura. Es que es donde voy, hay que ver la concepción de la democracia que tiene, justamente para poder ser un presidente, un líder, un referente en un contexto democrático, donde trata de jugar, si bien después aclaró que no lo haría, que no serían las condiciones. Pero lo mencionó. Hay que ver qué tan capacitado está. De hecho, ahora también lo que se ha generado es justamente la apertura de una investigación en relación al desarrollo de la gestión en relación a la pandemia. Ahí pueden llegar a aparecer muchos testimonios que compliquen aún más esta situación de un Jair Bolsonaro, que también hay que tener claro el rol de Sergio Moro, que si bien no está hoy en el gobierno, se entiende que la falta de parcialidad, más las demostraciones de charlas que se hicieron entre jueces y fiscales en el proceso en el cual sigue investigando a Lula da Silva, han demostrado que las investigaciones no han estado a la altura por falta de competencia y por parcialidad. Y por parcialidad, exactamente. Ahora en estos días iba a conocer también la decisión de la Suprema Corte de Brasil con respecto a la parcialidad o no de Sergio Moro en cuanto a los procesos de investigación. Y qué importante esto que mencionas, la Comisión Parlamentaria para la Investigación, que se terminó abriendo después de un pedido de más de 32 senadores ante el Tribunal Supremo. El juez justamente, el juez Barroso fue el que designó que sí, que se abra esta Comisión Parlamentaria para investigarlo y para poder demostrar o no si se han cometido errores durante la gestión de Bolsonaro. Básicamente apuntan a cuando faltó oxígeno en Manaus, o cuando no se quiso comprar las más de 70 millones de vacunas, cuando estaba la gestión de Pazuello. Entonces, realmente se viene una situación crítica. En un contexto en el cual tiene hoy por hoy Jair Bolsonaro 111 pedidos de juicios políticos, donde también podríamos decir que sacrificó a uno de sus aliados fundamentales, que es su ex canciller Araujo, a quien se lo responsabiliza justamente por lo que decías vos en relación a las malas gestiones con China y con Rusia por una cuestión absolutamente ideológica. También esto nos abre un marco
en el análisis político-electoral de lo que va a venir el año que viene, justamente porque la recuperación de derechos políticos por parte de Lula da Silva genera una discusión nueva, una discusión distinta, donde algunos analistas plantean justamente que el establishment brasilero se estaría quedando sin un candidato claro, sin un candidato concreto, y es ahí donde se estaría dando la discusión de una tercera vía o de una tercera vía. Lo que pasa es que entre los 7 candidatos presidenciables, si sacás a Lula da Silva, que está con una intención de voto relativa al 29-30%, Jair Bolsonaro tiene una intención de alrededor del 26% hoy, los otros 5 candidatos representan el 20% y los demás indecisos. Entonces también una tercera vía es muy compleja. Algunos hablaban de Ciro Gómez, que fue parte del gobierno de Lula da Silva. Algunos hablaban de una propuesta entre Ciro Gómez y Mandetta, ex ministro de Salud de Jair Bolsonaro. Vamos a ir evaluándolo, lo vamos a ir analizando, pero estamos más cerca de lo que pensamos de las próximas elecciones en Brasil. Exactamente, van a ser en 2022, pero cada vez estamos más cerca, un paso a otro paso, y vamos viendo cómo se va desarrollando todo el tablero allí en Brasil con estas situaciones, porque semana a semana va habiendo novedades en cuanto, por ahí, los derechos de Lula da Silva, por ahí la situación de Bolsonaro. ¿Qué va a pasar con la comisión cuando investigue efectivamente la situación de la gestión de Bolsonaro? Se ha descubierto también cierta inoperancia con parte a Bolsonaro de cómo aconsejarle el uso de la hidroxicloroquina, esta droga que de hecho se ha demostrado que no es efectiva para el coronavirus. De hecho, la hidroxicloroquina fue un gesto político absoluto hacia Donald Trump, con el cual, digamos que echó por la borda todos los esfuerzos sanitarios, científicos, y trató de seguir una lógica que lo ha llevado a donde está hoy por hoy, sin un Donald Trump que lo acompañe a nivel internacional, y él en una situación aislacionista y negacionista absoluta. Solo, exactamente, solo está en su postura, y vamos a ver qué es lo que pasa para 2022. Tal cual, pero ahora no te vayas, quédate ahí que ya estamos en contacto con Matteo Grine, justamente para analizar lo que te anticipamos, la situación que está viviendo hoy Cuba en relación al cambio de autoridades en el Partido Comunista, a la figura de Miguel Díaz-Canel y mucho más con Matteo Grine. Ya volvemos. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Continuamos con Enlace Internacional y, como habíamos anticipado, vamos a estar metiéndonos en esto que se conoció en la semana de que Raúl Castro deja el Partido Comunista para darle lugar a Miguel Díaz-Canel, para lo cual vamos a analizarlo, ¿no, Gustavo? Exacto, de hecho estamos en contacto vía Skype con Matteo Grille, quien es periodista. Él es cubano, pero está radicado en el Uruguay hace mucho tiempo. Además se desempeña como director de la revista Caras y Caretas Uruguay, y como enviado, o sea, como corresponsal de Telesur. Buen día, Matteo, ¿cómo estás? Augusto y Luz, muy buenos días. Bueno, muchas gracias por este contacto. Como anticipaba Luz, se ha llevado por ahí la tapa de varios diarios y la referencia internacional, justamente la salida de Raúl Castro de la presidencia del Partido Comunista y este traslado hacia Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, que lo entendemos, lo interpretamos como un traslado de referencia. ¿Cómo nos podés explicar este proceso? Sí, en realidad es un proceso que tiene ya bastantes años, que ahora culmina con la salida de Raúl Castro de la primera Secretaría General del Partido Comunista Cubano, pero es una situación que se viene anunciando ya desde hace bastante tiempo. En Cuba lo que se reafirma permanentemente es que hay una continuidad, en realidad, que es como el broche final, llamémosle, de un proceso de traslado de responsabilidades hacia una generación nueva que asume el comando de Cuba, ya no solamente con la presidencia del Estado, por parte de Díaz-Canel, que esto ya tiene algunos años, sino con el relevo casi total de la dirigencia del Partido Comunista y también del Estado cubano en manos de una generación posterior que nació incluso después de la Revolución Cubana en muchísimos casos y que tiene como deber
la continuidad de un proceso revolucionario que tiene ya 61 años, 62 años prácticamente. Esta es la idea madre, digamos, que a mí me parece que es mejor tener respecto a lo que sucedió con la culminación o con el desarrollo de este octavo Congreso del Partido Comunista Cubano. Bien, Mateo, te consulto, ¿cuál es la relevancia, cuál es la importancia de ser el primer secretario del Partido Comunista y el presidente a la vez? ¿Qué implica esto para poder entenderlo aquí en Argentina? Bueno, el Estado cubano en realidad no necesariamente está, digamos, todos los representantes del Estado son del Partido Comunista. No es exactamente lo mismo, el Partido Comunista no propone candidatos en las elecciones. En realidad emergen de las organizaciones de base del propio, la propia sociedad cubana. No es lo mismo, de hecho el presidente del Estado cubano es Díaz-Canel desde hace un tiempo, aunque obviamente ser primer secretario del Partido Comunista, que es la organización política que está que existe en Cuba, es particularmente relevante. Hoy escuchaba que vos hacías la introducción diciendo que Raúl Castro abandona el Partido Comunista. En realidad, yo sé que te referías a abandonar la Secretaría General, pero es bueno decirlo, porque además él lo recalcó en el discurso inaugural o en la presentación del informe a este octavo Congreso, de que él va a seguir perteneciendo por resto de su vida al Partido Comunista. Tiene una relevancia obviamente incuestionable en Cuba, pero traslada su papel de responsabilidad de cómo de alguna manera se comanda el desarrollo político de un partido dentro de un Estado, que no es exactamente lo mismo que la gestión cotidiana de las cuestiones del Estado cubano. Son dos cosas que son paralelas en Cuba, más allá de que obviamente hay una fusión de alguna manera bastante próxima, porque en Cuba hay un partido único, que es el Partido Comunista Cubano, ¿no? Mateo, en relación a la imagen de Miguel Díaz-Canel, a la referencia política de un presidente que hasta ha cambiado, o sea, digamos, ha cambiado algunas cuestiones estéticas por ahí en relación al desarrollo que habían tenido anteriormente Raúl y Fidel, y se va planteando justamente el contexto de pandemia en Cuba. ¿Qué podemos esperar en relación a las políticas y al norte que tome Miguel Díaz-Canel, y cuál también va a ser la lógica de las relaciones internacionales, crees vos, por parte del presidente de Cuba? Yo creo que hay un proceso de alguna manera, aunque capaz que la connotación que tiene la palabra apertura quizás no es la mejor, pero va a haber obviamente una continuidad en cuanto a la política exterior, que también está muy determinada por lo que la contraparte, en el caso de las relaciones con los Estados Unidos, que son básicamente a las que uno se refiere, haya interés del otro lado en tener relaciones que sean justas y equitativas, digamos, no que supongan la imposición de una política por la fuerza a la otra nación. En ese sentido, claramente hay una demostración de 60 años de que no va a ser posible que Estados Unidos diga qué es lo que se puede negociar y qué es lo que no se puede negociar, porque son dos estados soberanos los que tienen que estar en este momento en la negociación. Me doy cuenta, por las últimas declaraciones de la administración Biden, que no sería una prioridad la política hacia Cuba. En ese sentido habrá que ver cómo siguen los movimientos. Hasta la administración Trump, la verdad es que la política ha sido particularmente dura, salvo el periodo de Barack Obama, donde hubo un descongelamiento evidente, y después hubo otra vez la relación dura que se manifestaba por parte de las administraciones estadounidenses. Hubo casi 240 nuevas imposiciones de sanciones durante los 4 años de Donald Trump, 240. Incluso después, con Donald Trump y en un contexto de pandemia, hubo más imposiciones para tratar de torcer la voluntad de Cuba, y esto ha sido demostrado a esta altura que no va a ser posible. Claro. Bien, Mateo, justamente esto que vos mencionás, en 2014 con Barack Obama hubo un descongelamiento de las relaciones, pero simplemente quedaron en ese gobierno porque quedaron de manera administrativa, ejecutiva, y no así no tuvieron
el conjunto, digamos, en el Capitolio, el apoyo del Capitolio, y Trump recrudeció estas sanciones hacia Cuba y esto los viene afectando duramente. Pero Biden, en proceso de campaña electoral, antes de ser elegido, prometió cambiar su política hacia Cuba, aunque el viernes pasado, Psaki, la vocera de la Casa Blanca, dijo que no era la prioridad actualmente para Estados Unidos. ¿Vos crees que en algún momento pueda llegar Biden a intentar volver por lo menos a la lógica que se vivió en 2014? Yo no sé si a la lógica exacta que se vivió en 2014, pero yo creo que va a haber algún tipo de, quizás algunos pasos para tratar de descongestionar esta situación que está planteada hoy con Estados Unidos. Me parece que las administraciones demócratas, en general, no siempre ha sido así, pero en general tratan de tener otra posición un poquitito menos belicosa que las administraciones republicanas, pero bueno, lo más, diría que la mejor situación posible se vivió en los últimos años con Barack Obama. Biden es cierto que dijo una cosa en campaña, es cierto que dijo otra él no, pero bueno, su administración ha dicho otra en los últimos días, pero a mí me parece que la intención de los demócratas es de tratar de alivianar un poco el trato bilateral, aunque siempre partiendo de la base de que se va a sostener el discurso habitual de las administraciones de Estados Unidos, que es la defensa de los derechos humanos, o de lo que entiende Estados Unidos por derechos humanos, la defensa de lo que entiende Estados Unidos por la libre competencia, la defensa del mercado, ese tipo de cosas que siempre tiene Estados Unidos y que en Cuba en realidad no tiene ningún tipo de posibilidades, tal y como las plantea Estados Unidos. Pero creo que puede haber, con el correr del tiempo, un mejoramiento de las relaciones. Mateo, en relación al contexto de pandemia que se está viviendo en Cuba, no es la excepción. Si bien se ha generado un avance en materia sanitaria de lo más interesante a nivel latinoamericano, te quería preguntar cuál es la actualidad en relación al bloqueo, al histórico bloqueo y repudiado por casi toda la comunidad internacional, y cómo ha impactado también el hecho de estar tratando de sacar adelante una realidad, sobre todo con un bloqueo aplicado con lo que representa este contexto sanitario. Sí, realmente es muy compleja la realidad económica de Cuba en este momento, en producto en realidad básicamente del bloqueo que ya tiene muchos años, ¿no? Tiene 62 años, no es 60 años, no es, digamos, yo a veces escucho muchos analistas o periodistas o incluso muchísimos actores políticos que dicen, bueno, no puede ser una excusa permanente. Bueno, no sé, pero 60 años bloqueados financiera y económicamente no suena a una excusa para un país que es muy chiquito además. No estamos hablando de una potencia mundial, estamos hablando de una isla que tiene 10 millones de habitantes y que ha tenido que crecer de alguna manera frente a un imperio, que todos reconocemos que es Estados Unidos, y que ha tenido como norte ese imperio liquidarla de alguna manera. No ha sido fácil crecer en esta situación. Hoy se vive una situación económica complicada. Hay una caída del turismo por esto de la pandemia que ha afectado muchísimo. El turismo es el principal ingreso de la economía cubana y se ha visto obviamente muy golpeado. A pesar de toda esta situación y a pesar de que se han liquidado las posibilidades de remesa y que con la administración Trump hubo muchísimos mucho más golpes en materia de poder hacer vínculos económicos con otros países o con otras personas en otros países. A pesar de todo eso, es que, como tú decías, Cuba ha desarrollado, ya también tiene mucho tiempo, el desarrollo de su industria biotecnológica y industria científica, y ya el 24 de abril, es decir, el sábado que viene, se ha anunciado que empieza una campaña de vacunación masiva con 2 candidatos vacunales de los 5 que tiene Cuba en proceso de estudio. 2 de ellos, Soberana y Abdala, van a estar inoculando a decenas, centenas de miles de personas para empezar un proceso de vacunación. Y uno lo dice también así y parece que fuera normal, uno ya se acostumbró a que Cuba tiene este tipo de avances, pero ustedes registren que en América Latina, que somos una cantidad de países con niveles de desarrollo muy distintos, y no todos los países son socialistas, ni mucho menos, es el único país que ha logrado desarrollar 5 candidatos vacunales. No es casi una proeza, en realidad, y hay que plantearlo en esos términos, que un país aislado de todas las maneras posibles logre
desarrollar 5 vacunas en un momento que hay una pandemia en el mundo donde faltan vacunas para casi todos los países del mundo, y que lo logre hacer y que vaya y que garantice, y que el propio presidente dijo hace algunas horas nada más que va a vacunar a toda la población antes de diciembre, no es poco, no es poco. Y es probable que cuando se llegue a la vacunación masiva de todos los cubanos antes de diciembre, haya todavía países en América Latina que no hayan podido vacunar ni a un porcentaje estimable de la población por el acaparamiento que tienen las vacunas por parte de los países centrales del mundo, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas hay que valorarlas porque no son fáciles. Incluso en Argentina, que hace poquito asistimos a la noticia de que va a producir o que podría producir la vacuna Sputnik 5 o Sputnik V en la propia Argentina, y fue festejado como un logro, porque de hecho lo es, también es un logro de la ciencia argentina. Y hay que reparar lo que es Argentina, que es un país que tiene más de 40 millones de habitantes, que tiene el desarrollo que tiene, y lo que es Cuba, que es un país que tiene 10 millones de habitantes, que tiene las condiciones económicas que tiene, y que ha logrado desarrollar entonces este tipo de cosas. 5 candidatos vacunales, o 2 que ahora están en la etapa 3 de la verificación científica, y que puede inocular a toda la población, y puede además garantizar vacunas para muchísimos países más en el mundo. Ese tipo de cosas yo creo que hay que valorarlas mucho también dentro del estado de encierro y de bloqueo que tiene Cuba, y que le impide, de hecho, le impide desarrollarse mucho mejor en otro tipo de aspectos de la vida social. Bien. Mateo, te consulto con respecto a esto que estás mencionando, el bloqueo, cómo afecta al ciudadano de a pie y cómo les afecta al desarrollo de la economía. Y me voy puntualmente a qué crees vos, cómo puede llegar a afectar esta situación económica, este contexto, a la legitimidad de Miguel Díaz-Canel en cuanto a ser ahora la autoridad, digamos, suprema. ¿Puede llegar a afectarlo la situación, esto de las largas filas que hemos visto, esta situación del bloqueo? ¿O cómo lo ves vos en cuanto a los desafíos de gobernabilidad? Sí, yo creo que no, la verdad que creo que no puede afectar, aunque siempre el enojo ciudadano por miles de cosas puede llegar a afectar cualquier cosa, ¿no? Eso depende de a cuánto llega el enojo y cuánto ve la gente que es el responsable del enojo del gobierno cubano. Yo creo que en ese sentido, a quienes conocemos Cuba, y no solo yo, sino a todos los que están en este momento escuchando, pero y la Argentina es un país que además hay muchísima gente que conoce Cuba, sabe perfectamente que el pueblo cubano, la masa de cubanos que vive en Cuba, no considera que el gobierno cubano sea el responsable de la situación que se vive hace muchísimo tiempo. Más bien considera lo contrario. Y creo que eso no es que yo lo diga desde Uruguay. Yo soy cubano, en realidad soy cubano porque soy hijo de uruguayos exiliados en Cuba. No es que soy cubano, hijo de cubanos que se fue de Cuba. Que podría haber sido. Pero yo creo que las personas que hayan ido a Cuba y que no consuman permanentemente la propaganda, muchas veces infame, que se hace sobre Cuba en el exterior, saben, yo creo que saben, y apelo en realidad a la mano en el corazón de aquellos que hayan ido, que lo que viven los cubanos no se lo achacan, o lo que viven muchas veces los cubanos no se lo achacan al gobierno cubano las cosas malas que pueden vivir. Sí, por el contrario, las cosas buenas que tienen y que también cualquiera puede reconocer. No creo que vaya a impactar mayormente en la legitimidad de Díaz-Canel, que creo que la tiene en Cuba, no al nivel, obviamente, de Raúl Castro ni de Fidel Castro, porque bueno, esos son los líderes históricos de la Revolución Cubana que parieron este proceso revolucionario en Cuba. Esa generación está muriendo porque hay cuestiones biológicas de por medio. También están muriendo los jóvenes, o cuando los que eran jóvenes y que no eran integrantes del gobierno cubano. La sociedad cubana se va cambiando, y hay un desafío que incluso el propio Raúl Castro, y es bueno que la pregunta tuya porque lo dijo en el informe al Congreso, y es parte de las discusiones del Congreso, fue parte de las discusiones de este Congreso y una parte central de la discusión de este Congreso, cómo hacer para vincular al Partido Comunista y a todo el trabajo ideológico, digamos, que se hace desde el Partido Comunista con las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones tienen otras demandas, tienen otros intereses legítimos también, no necesariamente tienen que ser ni malos ni buenos, son otros intereses, como tienen los jóvenes argentinos y los jóvenes uruguayos, ¿no? Tienen otros intereses respecto a las generaciones anteriores, y cómo se hace para trabajar ideológicamente con esas nuevas generaciones. Yo creo que ese trabajo está dado. Incluso en los últimos años hay un incremento, en el último año hay un incremento de militantes del Partido de la Juventud Comunista, de jóvenes que se afilian a la Juventud Comunista
en Cuba, más de 20.000 en este último año que pasó. Y eso es parte del trabajo que tendrá que hacer el Partido Comunista, me imagino yo, pero no creo que se afecte la legitimidad. Sí creo que pueden haber, obviamente, enojos ciudadanos y demandas ciudadanas de todo tipo. No creo que tengan nada que ver con las demandas que uno a veces ve por las agencias de noticias internacionales, que tienen que ver con la libertad de expresión y que tienen que ver con grupos de jóvenes que se manifiestan en casas de cultura y ese tipo de manifestaciones más bien por las redes sociales, que en realidad no creo que impacten mucho en la vida cotidiana de los cubanos, aunque en el exterior sí entiendo que impactan mucho porque nosotros consumimos las noticias de otros países vía agencias de prensa y bueno, estamos como asociados en eso, pero no necesariamente lo que viven los cubanos ni lo que piensan los cubanos. Esto creo que hay una diferencia ahí importante que cualquiera que vaya a Cuba puede verificar. Mateo, te hago la última pregunta de mi parte en relación a que entendemos que el bloqueo justamente como lo utiliza Estados Unidos es para generar presión, para tratar de asfixiar a las conducciones y mediante las necesidades populares tratar de derribar gobiernos, dado el caso de Cuba, dado el caso de Irán. ¿Cómo entendés vos que puede llegar a tratar de retomar o no esta discusión que Donald Trump trató de plantear con el inciso 3 de la ley Helms-Burton, que justamente hablaba de que podía ser Estados Unidos una sede para poder aplicar instancias jurídicas con la lógica intervencionista que tiene esa perspectiva? ¿Qué opinás? Sí, es algo que evidentemente dificulta mucho porque las demandas que se establecen en las cortes estadounidenses contra empresas que hayan invertido en Cuba, por ejemplo, contra la empresa Meliá, ¿no? Los hoteles cubanos o los hoteles españoles y cubanos que hay en Cuba en muchísimos lados, en muchísimos lugares, han sido construidos o a veces han sido construidos, sí, los hoteles en predios que pertenecían antes de la revolución a X personas, ¿no? A familias enteras, no sé, y eso fue confiscado por la revolución, esos predios, y esos predios son parte ya del Estado cubano. Y ahí se pusieron hoteles, y ahí ahora se demandan en Estados Unidos contra esos hoteles. Es complicado, yo creo que no se va a avanzar mucho. La verdad es que me animo a decir que no se va a avanzar mucho en ese sentido con la administración demócrata, porque porque establece un punto como de no retorno. No se puede conversar con Cuba si se mantiene ese capítulo 3 vigente de la ley del Barton, que fue aplicada, que fue en realidad elaborada en el año 1996. Sí es cierto que la administración Trump lo trata de hacer, sí es cierto que se han presentado demandas ya en las cortes estadounidenses contra o exigiendo indemnizaciones, pero no me parece a mí que vaya a tener mayor andamiento en estos 4 años, aunque es cierto que se van a seguir presentando demandas. Es probable que las cortes fallen de una manera o de otra según la demanda, pero no me da la impresión de que se profundice mucho este camino. No me da la impresión porque la administración Biden, antes de ser presidente, como vicepresidente de Obama, pero además antes de ser presidente y en la misma campaña electoral, lo que no es poco, decirlo en una campaña electoral en Estados Unidos, no fue lo que dijo, digamos. No te voy a decir que dijo vamos a normalizar las relaciones, pero no profundizar el cerco y las medidas que pueden afectar la cuestión, la seguridad jurídica, digamos, para las empresas de otros estados que negocian en Cuba. No me parece que vaya a potenciarse mayormente, esperemos en realidad que no lo sea, y si, bueno, lo hace, seguirá Cuba en el mismo camino y seguirá también cortada la posibilidad de establecer una relación relativamente racional con los Estados Unidos. Bien, Mateo, yo también te hago la última consulta de mi parte y tiene que ver con esta medida que se anunció a partir de principio de este año de la unificación de las monedas. ¿Cómo ha impactado esta unificación de las monedas en los cubanos, en los ciudadanos cubanos? Creo que ha tenido un impacto positivo en general. De hecho, se ha aumentado el salario de muchos cubanos. Es un salario que sigue siendo insuficiente, ojo, no estoy diciendo que sea el salario para mantener un nivel de vida alto ni nada por el estilo, pero creo que era un paso que era bastante obvio, ya que había que darlo.
y que viene siendo estudiado, según lo que dice el Partido Comunista Cubano, hace 10 años ya, hasta que finalmente la tarea de ordenamiento se tomó, o la decisión se tomó en enero de este año. Creo que en general ha sido un impacto positivo, en general creo que se ha sido percibido incluso como un impacto positivo, aunque siempre la demanda es mayor, ¿no? Porque también es cierto que los sueldos de los salarios de los empleados públicos cubanos, los sueldos de los empleados públicos cubanos, no es alto, ¿no? Más bien todo lo contrario, es bastante bajo, y aunque tiene el Estado cubano determinadas garantías gratuitas, la salud, la educación, cierta cantidad de bienes, digamos, o de servicios ya naturalizados para los cubanos, no es un salario particularmente alto, ni mucho menos. Creo que en ese sentido el Estado cubano también tiene planteado además ir mejorando ese salario y aumentándolo. Para eso además ha tomado también, ustedes saben, la decisión de sacar de la órbita de los empleos públicos a cientos de miles de trabajadores que estaban en la plantilla del Estado y que ahora están en trabajos privados. Eso de alguna manera va ayudando, pero es un trabajo de largo plazo, ¿no? No es una cosa que uno pueda ver los resultados inmediatamente. Me da la impresión de que hay cierto consenso en que está bien la idea del ordenamiento económico, de que es incluso, o todavía es importante el aumento salarial que se demanda por parte de los empleados públicos cubanos, pero no me da la impresión de que sea por ahí que esté en los mayores enojos hoy en Cuba. Mateo, te agradecemos mucho el contacto, la verdad que nos has dado la posibilidad de poder entender en profundidad la actualidad en relación a las decisiones en el Partido Comunista en Cuba y a la perspectiva tanto de Miguel Díaz-Canel como a la actualidad político-social de la isla. Espero que les haya servido de algo esta conversación, y bueno, ustedes saben que estoy a disposición de todo lo que ustedes. Perfecto, muchísimas gracias. Un abrazo grande, estábamos en contacto con Mateo Grile, justamente analizando lo que está pasando en la isla, el peso que ha tenido las últimas decisiones en materia política, social, este trasvaso generacional que se está dando y todo lo que viene también en materia sanitaria y en relación a los bloqueos, al bloqueo que tiene aplicado por parte de Estados Unidos. Exactamente, a ver qué es lo que se puede llegar a venir en materia de política exterior en cuanto a esto. Los ojos de la comunidad están puestos en si Biden va a cumplir la promesa de campaña de mejorar las relaciones, o por lo menos tratar de llegar a un punto de lo que fue 2014, que hubo un descongelamiento muy grande con Barack Obama. Daría la impresión de que sí, en el sentido de que él fue uno de los responsables, digamos, con mayor vínculo con Latinoamérica, y se habla de que fue uno de los articuladores para que se avanzara. Por otro lado, también entender algo que hemos destacado en relación a Biden, que es la relación con el Papa Francisco, quien intervino en 2014 justamente para arrimar a las partes. Nos referimos al gobierno de Cuba y a Barack Obama. Se entiende que puede llegar a existir esta etapa también. Lo que sí hay que tener en cuenta y hay que tener claro es que también va a tratar Joe Biden de no confrontar en forma directa con, por ejemplo, el estado de la Florida, que es donde mayor presencia existe de cubanos, así que se estima que va a existir una cintura política, pero también se esperan respuestas concretas. Exactamente, y también una cuestión a agregar, por ahí un detallito, una de las cuestiones que dijo Miguel Díaz-Canel cuando terminó el Congreso y después también en la cumbre iberoamericana, dijo que ellos también tienen que encontrar la manera de que Cuba encuentre una solución que no dependa tanto de las fuerzas extranjeras. Exacto, así que ahora no te vayas, quédate ahí, que en el próximo bloque tenemos una propuesta en materia de medio ambiente y en relación a la propuesta cultural que te hacemos todas las semanas que no tiene desperdicio. Ya volvemos. Ducci Ópticas. Cumplimos 80 años junto a vos, siempre con un mismo objetivo, cuidar tu mirada. Ducci Ópticas, mucho más que ver bien. Somos M&R, tu empresa de servicios en chapería y pintura. Con calidad y calidez, brindamos soluciones personalizadas para tu vehículo.
Continuamos con Enlace Internacional. Como te comentamos, tenemos una propuesta interesantísima en materia de medio ambiente, para lo que estamos en contacto con un destacado economista. Exactamente. Hoy vamos a traer a colación en este segmento este debate entre economía y medio ambiente. ¿Son compatibles? ¿No son compatibles? Para lo cual vamos a hablar con un economista, con amigo de la casa, con el licenciado José Vargas. ¿Cómo estás, José? Un placer, como siempre. Un gusto. Igualmente. Bueno, José, esto que nos planteamos, ¿es compatible pensar la economía con el medio ambiente? Es totalmente compatible, teniendo en cuenta la relación directa que hay entre la economía y el medio ambiente, fundamentalmente porque el medio ambiente es el principal proveedor de recursos en cuanto a materias primas para la elaboración de bienes o servicios finales en la economía, con lo cual, insisto, la relación es sumamente directa. Si bien no se le ha dado la importancia en los últimos años, hemos visto que han habido décadas donde la importancia ha sido mucho más fuerte, donde se ha trabajado en consonancia con la mayoría de los países para intentar mejorar la calidad del medio ambiente, teniendo en cuenta el impacto que había empezado a tener en los recursos, fundamentalmente para que la economía tenga el crecimiento sostenido que tanto se merece en la mayoría de los países. Sabemos que todo normalmente empezó por el famoso tema de la contaminación, y es ahí donde seguramente la economía empezó a poner más el eje en lo que tiene que ver con el medio ambiente, pero está claro que en los últimos años esta situación ha venido a la par, el medio ambiente a la par de lo que es la economía, trabajando en conjunto para ir mejorando cada uno la calidad en función del otro, porque son dos bienes que se complementan. José, ¿cuál es la realidad en relación al contexto internacional? ¿Cuál es el debate que se da? ¿Esta discusión existe a nivel global? ¿En qué condición se encuentra la Comunidad Europea, Estados Unidos? Sí, es un debate internacional y hemos visto en los últimos años la puja que ha habido entre las principales potencias en cuanto al cuidado del medio ambiente. Han habido países como el caso de Estados Unidos, que ha dado marchas y contramarchas en estos apoyos con respecto al cuidado del medio ambiente y básicamente a lo que tiene que ver con el calentamiento global. Y en base a esto es como han habido algunas cuestiones políticas detrás de todo esto, como siempre ocurre. Por eso a veces avanzan por un lado y retroceden por el otro. Vemos que, yo diría, hasta el año pasado había una relación muy tensa entre Estados Unidos y los países de Europa. Después del cambio de administración en Estados Unidos, la cosa se flexibilizó un poco, si bien no quiere decir que haya una relación menos tensa, pero por ahora está la relación un poco mejor de lo que era hasta el año pasado. Bien, José, muchísimas gracias por este segmento, la verdad que muy interesante, y por supuesto te comprometemos para un próximo debate. Por supuesto, como siempre a disposición. Muchísimas gracias. Con nosotros José Vargas, director de la consultora Evaluecom, justamente analizando cuál es el impacto que tiene la economía y el medio ambiente en nuestra vida cotidiana y qué formas de vinculación tienen entre ellas. Exactamente, ¿cuál es la proyección? Esto de la compatibilidad, cada vez más vamos viendo cómo avanza en la política el cuidado del medio ambiente. Esto que observamos en Francia, en Bélgica. Actualmente también se está hablando de un debate en Alemania. Bueno, esto es lo que comentábamos en el bloque número 1, nosotros aquí, el avance de los partidos verdes también en Alemania. Bueno, cómo se va avanzando y cómo se va tratando de conjugar la política, el medio ambiente y la economía. Totalmente, pero ahora tenemos una propuesta en materia cultural para ponerte a disposición. La verdad que una película que nos gusta mucho en lo personal, cuando la elegimos la verdad que no dudamos. ¿Y de qué se trata? Exactamente, ¿de qué se trata? Vamos a vincular la entrevista que realizamos con Mateo Grile de la situación de Cuba con una película que retrata un hecho histórico cubano. Esto tiene que ver con, se llama la película La Red Avispa. Pero si te parece, los mandamos al tráiler para que lo vean y después debatimos un poquito más. Vale. ¿Usted es Olga Salanueva, la esposa de René González? Ay, no me vaya a decir que le pasó algo. Él ha traicionado. Se robó un avión, voló por debajo de nuestros radares y aterrizó en una base militar en Miami. Why did you defect, sir? In Cuba, everything is short. Electricity, food. Necesitamos pilotos como tú. Mira, dentro de
la organización hemos formado un grupo de élite en la Red Avispa. Yo dejé Cuba para luchar contra los Castro. You're the officer who's from Guantanamo Bay. Freeze! I am distracted! You're not afraid of sharks? I was lucky. Es verdad que papá es un gusano. ¿Tú sabes cómo va a terminar René? Preso. Where do you get your money? You don't know everything about me. Es importante que usted sepa la verdad. Su marido es un héroe. Un héroe. Que ser la mujer de un traidor no es nada fácil. Y que te quede claro una cosa, yo estoy feliz de haber tomado esta decisión para ayudarte. For all Cubans craving freedom, the hour of truth has arrived. Por nuestra revolución. Un trabajo del director Olivier Assayas, que es interesantísimo, un francés interpretando la situación que se dio en este momento particular, donde estamos hablando prácticamente de un plan de inteligencia cubano que se llevó a cabo, que se realizó a principios de los 90, el cual dejó al desnudo la falta de capacidad por parte del gobierno de Estados Unidos de poder interpretar estas lógicas, esta suerte de trabajo que se dio por la inteligencia cubana. Exacto. La película es un thriller de espionaje, se puede llegar a decir, esto del director Assayas, pero tiene protagonistas que realmente son destacadísimos. Penélope Cruz, Edgar Ramírez, entre otros, bueno, por ejemplo, Leo Sbaraglia. Bueno, actores que realmente se destacan muchísimo, más teniendo en cuenta que hay que realizar un tono cubano que la mayoría no tiene, salvo una sola actriz, que Ana María de Armas, es la única actriz que realmente es cubana. La actuación es excelente y también deja en evidencia esto que pasó. La película de por sí, si vos no conocés la historia, tiene un giro narrativo muy interesante que realmente te va a atrapar. Y después deja en evidencia este trabajo de Estados Unidos de no haberse dado cuenta de este grupo de cubanos que se infiltran en Estados Unidos para en realidad tratar de combatir los hechos terroristas hacia Cuba. Estados Unidos, por estos hechos, deja preso a 5 personas, en realidad 10, después fueron 5 y ellos argumentan que en realidad lo que estaban tratando de hacer era inmiscuirse en la política norteamericana, cuando después Cuba salió a defenderse y decir que no, que en realidad estaban tratando de evitar hechos terroristas contra su país. La verdad que un trabajo que no tiene desperdicio, la película es muy llevadera, está bastante bien trabajado en relación a los hechos reales que pasaron y la verdad que si tenés algo que hacer este fin de semana, no importa, sacalo, date un ratito porque no tiene desperdicio. Realmente la vas a disfrutar, es muy interesante, te recordamos entonces, La Red Avispa y está en Netflix. Así que bueno, nosotros antes de despedirnos, yo les quiero comentar que a partir de hoy me está vistiendo Ellen Hansen. Seguramente ustedes estuvieron preguntando de dónde era este hermosísimo look. Bueno, es del atelier Ellen Hansen, que, bueno, como pueden ver, tengo un vestido de lino, que es de 100% lino. Lino es una fibra natural, que además tiene estos botones de nácar y bueno, y la pashmina que ustedes pueden ver aquí también es de lino y con tintes naturales. Les cuento algo un poquito más sobre el lino. El lino tiene estas capacidades de, bueno, ser biodegradable y es sustentable, pero además tiene la capacidad de absorber la humedad del cuerpo y es súper resistente, lo que lo vuelve un producto de altísima calidad. Les comento esto ¿por qué? Porque el atelier Ellen Hansen tiene un compromiso con el cuidado del medio ambiente y por lo tanto trabaja en moda responsable y sostenible. En cuanto también a las botas, son de cuero ecológico y al igual que también el accesorio, que por ejemplo esta es una pulsera tejida de palma. Ustedes también pueden ir, es más, se lo recomiendo, vayan, vean toda la ropa que tiene unos conjuntos divinos, moda responsable, sostenible y variedad de talles, que también es un dato interesantísimo. San Lorenzo 576, Ellen Hansen, así que no se lo pierdan. Interesantísimo, bienvenidos. Bienvenidos, muchísimas gracias. Nos van a estar acompañando y lo van a ver literalmente. Sí. Así que de esta forma les queremos agradecer mucho que nos hayan acompañado, un programa interesantísimo, con perspectivas muy actualizadas, coyunturales,
Morales con una entrevista en profundidad que la verdad que estuvo muy interesante. Así que te vemos el próximo sábado a las 12:30. Acá por Canal Acequia a las 12:30 en Enlace Internacional. Nos vemos.